El Economista, podcast. Soy Eduardo Huerta y estamos en Dinero, Finanzas y más. Les recordamos que puede seguir todas las noticias de esta casa editorial en X @El Economista, Facebook El Economista, en la web www.eleconomista.com.mx. Les agradecemos su amable atención en Dinero, Finanzas y más, en uno de los podcasts del periódico El Economista, uno de tantos que usted debe atender. Pues hoy tenemos a Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit. Yo he visto municipios ahora en los que tú tienes un terreno, y ahorita vamos a la parte que tú prestas para terrenos y esas cosas. Tienes un terreno y el municipio te dice, yo no te doy permiso de agua, no te doy permiso de agua hasta que tú tengas el 30-40% de la vivienda desarrollada. ¿Por qué? Pues porque se gasta mucha agua en la construcción. Lo que te dicen es, tú tienes que comprar tus pipas de agua y todo ese tipo de cosas. Digo, y ellos te defienden la parte del agua, ¿me explico? Cada quien ve el problema que está enfrentando. Tú ves y dices, pues yo no tengo agua, y ellos te dicen la parte del agua en este sentido. Entonces, también debería haber mucha conjunción, mucha integración en las autoridades, imagínate, federales y las estatales. Oye, déjame regresar a la parte que decías, el Infonavit constructor, y algo que me llamó la atención es, a lo mejor ser una banca de segundo piso, ¿no? Esa podría ser una muy buena idea. Esa es una opción. Otra opción también puede ser, desde luego, invertir nosotros en estructura. Por ejemplo, pensemos en que hay estructuras tipo fibras o secades que desarrollan vivienda, que desarrollan infraestructura, y que nosotros también podríamos ser inversionistas en ese tipo de estructuras, etcétera. Y creo que eso, insisto, la ventaja de cómo se planteó, que es el que pues ya salió positivo. O sea, la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados dictaminó positiva, o dio una opinión positiva sobre la iniciativa. Desde luego todavía le queda un recorrido legislativo esa iniciativa en materia constitucional, pero creo que tanto expertos como legisladores han tenido a bien ver que estamos enfrentando un reto de oferta, no de demanda, de oferta, que es algo global. En todo el mundo estamos viviendo la misma historia. En todo el mundo, tú puedes ver noticias, lo mismo en España, en Estados Unidos, en Latinoamérica, donde tienes el mismo fenómeno, porque a todos nos pasó algo similar. Tuviste periodos de alta inflación, tuviste una distorsión en todas las rutas de distribución de materiales, de insumos, etcétera, por la pandemia, que te hizo que todas tus cadenas productivas cambiaran relativamente o que se suspendieran en un tiempo. Entonces, todo el mundo estamos enfrentando una falta de oferta, y creo que en muchos lugares estamos pensando que tenemos que reactivar la parte de la oferta de vivienda, porque hoy las personas, al menos en México, lo mismo pasa en Estados Unidos, en Canadá, las personas tienen recursos, muchos ahorrados de lo que es de apoyos que les dieron en la pandemia. En el caso mexicano, tiene que ver con una política salarial progresiva que ha estado en los últimos 5 años, etcétera, ¿no? Entonces hoy los ciudadanos tienen recursos, tienen créditos autorizados, pero no hay nada que comprar, y creo que es el reto que tenemos que atender. Te falta, déjame ir a la parte de lo individual. Hay crédito puro de Infonavit, ya sacaste crédito para comprar terreno, para construir en terreno propio, Cofinavit, apoyo Infonavit, todavía existen mejoras. Incluso sacaron ustedes un esquema que me llama mucho la atención, es compra de terreno en lugares ejidales, ¿no? Tienes ya todo este tipo de un abanico enorme de posibilidades. ¿Qué nos faltaría o cómo está respondiendo la gente a toda esa oferta de crédito que está poniendo el Infonavit? Bueno, de toda esa oferta nueva, creo que el crédito más exitoso ha sido el crédito para terrenos. O sea, ahí sí, pues tuvo un éxito mayor del que esperábamos. Por ejemplo, el primer año de operación esperábamos colocar 2,000 créditos para terrenos, por muchas razones. En primera, porque toda la banca en su conjunto había hecho un año previo a que lo sacáramos 2,000 créditos. Dijimos, bueno, pues nuestra apuesta es hacer lo mismo que hizo la banca privada, nosotros solos. El segundo es un tema de regularidad de la propiedad. O sea, muchos no tienen el terreno con el título de propiedad, o está en trámite. O sea, hay muchas situaciones de hecho o de derecho que hacen que no haya terrenos disponibles para venta o compraventa de forma formal. Por eso mucha tierra se transacciona de manera informal. Y nosotros, nuestra apuesta también era que el Infonavit, al poner el recurso y el crédito, pues muchos terratenientes o muchas personas dueñas de terrenos
y van a decir, pues me animo a regularizarlo porque ya tiene una salida de venta. O sea, porque si no estás expuesto a que te lo compren en efectivo, hay mucha inseguridad en esa transacción. Y cuando nosotros ponemos un canal de transacción que es a través del crédito hipotecario, pues le da mucha seguridad a quien es dueño de un terreno o a una desarrolladora de terrenos, por ejemplo. Y eso ha ayudado a que salga. Entonces, el primer año hicimos cerca de 3,500. Este año, lo que va del año, pues hemos hecho pues prácticamente 2,000 créditos para terrenos. O sea, ha tenido un éxito bien importante o mayor del que esperábamos el crédito para terrenos. Y el otro es el de construcción en terrenos ejidales. El terreno ejidal no lo puedes vender por obvias razones, porque es propiedad comunal, pero a nosotros nos parecía que teníamos que reconocer la legítima tenencia de la propiedad o de la posesión de la propiedad. Y había muchos ejidatarios que vivían en ejidos, la mitad del país es ejidal, Ejida. eh, y que tienen derecho al Infonavit, que aportan al Infonavit y que no tenían cómo utilizar sus recursos, porque ellos lo que ya tenían una casa, lo que querían era remodelarla, ampliarla, etcétera. Y este crédito de construcción en terrenos ejidales ha funcionado muy bien. Y sobre todo es un crédito a lo mejor más lento porque se va distribuyendo los recursos conforme va avanzando la obra. Se ayuda a las personas a hacer, con arquitectos o con ingenieros, a hacer la parte estructural de la vivienda. Pero tenemos casos increíbles en Oaxaca, en Jalisco, en Chiapas, de personas que han hecho desde su casa desde cero en un terreno ejidal o han ampliado casas familiares. La forma en que viven en los ejidos o en los solares ejidales muchas veces son extensiones grandes de terreno, a lo mejor son 5,000, 6,000 metros cuadrados, y ahí se ponen 4 o 5 casas de familiares y tienen un patio común. O sea, eso es lo más común en muchos terrenos ejidales. O los familiares van adosando una misma casa y van teniendo unidades dentro de la casa, etcétera, ¿no? Digo, las tipologías son diversas, pero no se reconocía eso. Yo decía, oigan, pues si la mitad del territorio es ejido, nos estamos perdiendo ahí una parte bien importante cuando el derecho es de la persona, del trabajador. Nosotros no tenemos por qué juzgar el tipo de tenencia de la propiedad. No podemos decir solo propiedad privada. Pues no, la mitad del país no lo es. Mejor Claro. vamos a decir, si hay la Oye, posesión cerca, que se que haga. hay que tomarla, ¿no? Oye, Carlos, uno de los créditos que alguna vez platicábamos contigo era este crédito en conjunto, ¿no? Dos personas en conjunto. ¿Ya tienes uno o ya vas a sacar uno en que varias personas, creo hasta 4 o 5 personas, van a poder tomar una vivienda? ¿Cómo va ese esquema? Bueno, ya van cerca de 230,000 personas que han ocupado este crédito conjunto, el Unamos Crédito. Y ha sido pues muy exitoso, ¿no? Son 220,000 familias que han juntado sus créditos y ya pueden ser familias, es decir, padres e hijos, hermanos, primos, etcétera, o parejas del mismo sexo, o cualquier relación eh, que de hecho pues es elegida, por así decirlo, porque puede ser un compañero de trabajo, compañera de trabajo, puede ser una pareja, puede ser un familiar. Y ha funcionado muy bien. La verdad estamos muy contentos con eso porque le permite a las personas, uno, elegir con quién quieren vivir y cómo quieren hacerlo, pero también les permite acceder a un mayor monto de crédito. Por ejemplo, alguien que tiene, si los dos tienen el mismo salario y pueden acceder a 2 millones, entre dos personas pueden comprar una casa de 4. Y esto permite pues que cada uno tenga su crédito, porque son créditos individuales que se juntan en una copropiedad, es como una sociedad, establece el porcentaje. Si alguien gana menos, pues paga menos y tiene menor porcentaje de la propiedad, el que gana más tiene mayor porcentaje, etcétera, pero juntan su monto de crédito y pueden acceder a una propiedad más grande Y y ya van a pues ser más personas, ¿verdad? nuestro plan es llegar hasta 5 personas, ¿no? Que puedan unir para su crédito. Ahorita seguimos en 2 personas. Sobre todo lleva poco tiempo, lleva 2 años operando, 3 años operando en su totalidad este esquema. Y vamos a ir pues analizando riesgos, etcétera. Pero sí es importante que como se aprobó, como se diseñó originalmente, era hasta 5. Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit, ¿te vas satisfecho de lo que hiciste al frente del instituto? ¿Qué te faltó? La verdad,
de lo que nos planteamos originalmente, que era precisamente diversificar el portafolio, hacerlo con recursos propios. Otra vez, el crédito de mejora se hacía antes con la banca, ahora se hace con recursos propios. Flexibilizar esto de la libertad de las personas de elegir y de darles opciones, sin duda, muy satisfechos, ¿no? O sea, nos tocó enfrentar además por retos importantes como la pandemia o el tema económico de inflación y tasas altas, y aún así logramos, creo que la industria, entender a la industria, acompañarla, estar del lado de la gente para prestarle cuando lo necesitaran. Y creo que pues sí ha sido un trabajo muy, muy satisfactorio. Y desde luego faltan cosas, ¿no? O sea, a mí me gustaría pues justamente tener más esquemas para la oferta. Eh, Hay cosas que todavía nos falta eficientar en nuestros procesos para mejorar la atención de las personas, que todavía se quejan. O sea, yo leo las quejas que llegan en redes sociales de las personas, etcétera, y sí son cosas que digo, híjole, parecen muy sencillas internamente. Cuando te enfrentas a las burocracias internas, te das cuenta que no es tan fácil, pero son cosas que se pueden mejorar en el tiempo, ¿no? Y que creo que vale la pena siempre enfocarse a la gente, cómo los atiendes mejor, más rápido, cómo pueden entender mejor qué es el Infonavit, cómo funciona. Pues son retos que nunca se acaban porque siempre hay nuevos trabajadores, etcétera, pero ese es el gran reto permanente del Infonavit. Y siempre hay necesidades individuales, ¿no? Pero a la gente le tiene que quedar muy claro, Carlos, que el Infonavit ya no es tan burocrático como lo era antes, ya no era una cueva de alrededor coyotes tratándote de hacer, ahorita decías mejor Avid, pues había gente que te decía, saca tu lana, yo te cobro hasta el 33% de tus recursos, ¿no? Cosas muy raras que se llegaron a dar por esto. Entonces, ya el Infonavit es un lugar en donde si alguien tiene una necesidad de vivienda, si tiene su precalificación y tiene los elementos, se puede acercar al instituto, ¿verdad? Así es, y sobre todo que ya pueden hacer la mayoría de las cosas en línea, y esto creo que ayuda mucho. Perfecto. Carlos Martínez Velázquez, director general de Infonavit, gracias por estar en este espacio de dinero, finanzas y más del periódico El Economista. Muchísimas gracias. Cortamos, Fabián. Oye, Carlos, sale. Vale. 5, 4, 3. Estamos en su espacio Dinero, Finanzas y más del periódico El Economista. Ahora tenemos a Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit. Carlos, gracias por estar en este espacio. Muchas gracias. A ver, Carlos, fíjate que queremos hablar contigo y hemos hablado en alguna ocasión contigo sobre la parte individual de los créditos del Infonavit, pero quisiéramos irnos un poquito más a las entrañas del instituto, el dinero que tienes guardado los trabajadores. Tienes 22 millones de personas que aportan o sus patrones les aportan a su cuenta, a los trabajadores. Carlos, ¿cuánto dinero tienes? ¿En cuánto dinero está sentado el director del Infonavit en estos momentos? Bueno, son cerca de, o administramos activos por 2.3 billones de pesos, son todos los créditos, etcétera. Y de esos, pues una parte es justamente la cartera de crédito y son 695.000 millones, que es nuestro fondo de inversión, que es adicional, o es parte de esos activos que administramos, ¿no? Entonces, es una parte importante, son casi 6 puntos del PIB lo que maneja o lo que administra el Infonavit. O sea, tienes 2.3 billones de pesos que significan también ahí las hipotecas, más el dinero que tienes en caja. Así es, Y en caja tienes que 695 mil millones. 695.000 millones. Oye, todo el sector financiero o para invertir, pues se verían re bien. ¿Dónde está este dinero, Carlos? ¿Dónde están invertidos esos 695 mil millones? Siempre me pregunto. Fíjate que tenemos un portafolio de inversión. Es curioso, este fondo o la creación esta forma de administrar estos recursos que eran de tesorería. Ya no, yo no puedo decir que hoy son tesorería, porque lo que hicimos fue un fondo de inversión, un fondo de inversión nuevo, donde hicimos un régimen de inversión y hoy están en instrumentos de largo plazo. Por ejemplo, están la mayoría, 75% en deuda gubernamental y corporativa, 19% en acciones de empresas, 2.5% en fibras, secades o instrumentos alternativos, y tenemos un porcentaje del 0.5% que está en un nuevo instrumento de inversión que hicimos el año pasado, que El es un SERPI.
CERPI, que es un Ajá. certificado para invertir en proyectos de privados. Hace rato comentábamos con alguien, bueno, las tasas de interés, tú dices 75% de los recursos en bonos del gobierno, pues es que ni moverle, ¿no? Con estas tasas de interés tan altas, tan buenas, pues para qué moverte, ¿no? Dicen en mi pueblo, ¿para qué tanto brinco estando al suelo tan parejo, Carlos? En esta parte, vas a cambiar tu inversión, eres un gran inversor, eres alguien guapo para los emisores de deuda, para emisiones de acciones. ¿Cómo cambiaste esta parte del régimen a partir de tu llegada? Pues bueno, en primera fue que, fíjate, crear el régimen, cuando se modificó la ley del Infonavit en 2015, y en 2015 se estableció que si tenías excedentes del programa de crédito, pudieras invertirlo en valores, y se estableció desde entonces, en 2015, que el Consejo de Administración tenía que emitir un portafolio de referencia para hacer estas inversiones. Eh, y resulta que no lo habían hecho. Cuando digamos, les digo, oigan, ¿dónde está el portafolio de referencia para ver cómo está invertido? No, pues no se ha hecho, ¿no? Entonces, la primera tarea fue construir ese portafolio de referencia, donde primero se hizo un análisis de lo que había en el mercado, y después, ¿qué le convenía al Infonavit? ¿Por qué el Infonavit tenía que invertir en recursos, por ejemplo, en lo que estábamos hablando, deuda, capital privado, etcétera? Y la razón es que, como veíamos al Infonavit, y es la tesis principal de toda la creación del fondo, somos un fondo a largo plazo. Nosotros tenemos dos objetivos, básicamente, que es prestarle a los trabajadores créditos a largo plazo, son créditos de 30 años, los créditos hipotecarios, pero también tenemos que hacer que el recurso de los trabajadores mantenga su valor en el tiempo para que cuando se pensionen puedas pagarle una buena tasa de reemplazo, ¿no? Entonces, básicamente son los dos objetivos del Infonavit, y son ambos objetivos de larguísimo plazo. Tú imagínate un trabajador que empieza cotizando a los 20 años y se puede jubilar a la partir de los 60, pues vas a tener administrando sus recursos 40 años si no saca un crédito, o si saca un crédito vas a administrarlo 10 más 30 de un crédito, ¿no? Entonces, eran inversiones a largo plazo y teníamos que buscar que generaran rendimientos positivos. Ahorita, en los últimos 60 meses, por ejemplo, hemos dado un rendimiento del 7.6% anualizado en ese fondo de inversión a ¿En términos todos, reales? en términos nominales. Ok, ok. Que está arriba de la inflación, ¿no? Sí, en todos los casos ha estado arriba de la inflación, y hemos permitido que los trabajadores tengan un complemento a sus ahorros, que son inversiones que están además con límites. Cuando llegamos nos encontramos, por ejemplo, que había inversiones que se habían hecho en 2014, 2015, donde el Infonavit había, por ejemplo, comprado el 100% de la emisión de una deuda. Bueno, no es normal que se pueda comprar el 100% de la emisión de una deuda. Normalmente hay límites, hay estándares, etcétera. Nos apegamos al estándar de la industria, que es el 30%, por ejemplo, etcétera, que nos ha permitido hacer inversiones más sanas, más transparentes y más seguras, ¿no? Para favor de nuestros ahorradores. Hablas de emisión de deuda del 3%, pues ningún banco en su sano juicio haría esa inversión, ¿no? Te diría, No, a ver, espérame, no lo voy a invertir, no lo voy a invertir porque, o créditos indicados, hay alguien que te dice, oye, los bancos te dicen, oye, fíjate que hay un crédito que está pidiendo el gobierno por 1,000 millones, pues sí, pero lo tengo que sindicar, ¿no? Porque no tengo que asumir todo el riesgo, un poco no exactamente. asumir todo el riesgo, ¿no? Así es, y entonces se hizo un fondo desde 2019, se empezó a construir en 19, en 20, publicamos, y de hecho en nuestra página pueden ver todos los documentos fundacionales del fondo de inversión, donde vienen desde los parámetros de riesgo, el propósito de crear este fondo y demás, y finalmente pues el certificado, el CERPI que emitimos a finales del año pasado, pues eso, la última vuelta de tuerca que hemos dado a un fondo que hoy es sofisticado, es un gran jugador en el mercado de inversiones y que permite complementar el ahorro de las personas. Tú dices un gran jugador, claro que sí, 695,000 millones. ¿Cuánto se te agrega a estos 695,000 millones de pesos que tienes en líquido al bimestre? Bueno, cada año son cerca de 70 mil millones de pesos, en promedio es lo que hemos observado. Uh Tiene que -huh. ver, desde luego, con el tema, con dos cosas fundamentales. Uno,
que aun cuando el año pasado, por ejemplo, hicimos la dispersión más grande en crédito que ha tenido en su historia el Infonavit, casi un punto del PIB Ujú. dispersamos con crédito. Pero resulta que por toda la política salarial que se ha impulsado en este gobierno, hemos tenido un Subió. crecimiento de ingresos enorme, mucho más de lo que hemos podido colocar en crédito, ¿no? Entonces, el efecto del alza de ingresos ha permitido o ha provocado que tengamos estos excedentes del programa de crédito, ¿no? Entonces, en promedio, te digo que hemos estado ingresando 70,000 millones al año del fondo. Se- 695,000. Tu departamento de inversiones debe ser grande, ¿no? ¿Cuántas personas tienes trabajando en el departamento de inversiones del Infonavit? Pues la verdad son muy profesionales, son 25 personas, Ajá. muy profesionales, certificados, etcétera. Yo creo que son la envidia de cualquier fondo de inversión. Sí, no, oye, y el director del fondo, habría que preguntarle si duerme, ¿no? Imagínate, es una mala inversión, Carlos, y bueno, te lo acuchillas, mano, ¿no? O sea, Bueno, debe ser bien complicado, porque son los recursos de los trabajadores, Carlos. claro, afortunadamente tenemos un gran director del fondo de inversiones que pues justamente hemos reclutado personas con experiencia en el ramo, con experiencia en el manejo de esas cantidades de recursos y que nos ha permitido tener la tranquilidad de que se inviertan bien los recursos y cuando llega a fallar algo, pues tener también la capacidad de actuar rápido y de recuperar el recurso a favor de los trabajadores. ¿Has pensado cambiar ante las altas tasas de interés, ante los grandes rendimientos que ha habido en Estados Unidos? Tú decías 19% en acciones. ¿Qué porcentaje de este lo tienen invertido en el extranjero y qué porcentaje en México? Yo creo que la gran mayoría es nacional, digo, simplemente porque el 75% es deuda nacional y bonos corporativos y deuda corporativa mexicana. En la parte del SERPI, que es el 0,5%, ahí tenemos un brazo internacional. El SERPI es un certificado que son $400 millones para hacer inversiones en inversionistas privados o en fondos de inversión privadas. Entonces, en el SERPI lo tenemos 200 millones en Estados Unidos o internacional y 200 millones en México. Lo mandaste en octubre, una cosa así, ¿no? ¿Vas a lanzar algún SERPI este año? No, ahorita, bueno, será agotar el pipeline de los proyectos que se presenten ahorita en el SERPI, irlos llenando, ¿no? O sea, por ejemplo, acabamos de invertir en la expansión de una empresa que está haciendo nearshoring, ¿no? Entonces invertimos en su expansión de plantas, bueno, plantas industriales, naves industriales, etcétera. Entonces estamos seleccionando, el equipo que está encargado de eso está seleccionando los proyectos que tengan que ver también, pues con estas actividades que empujen el desarrollo del país, como el nearshoring. En alguna ocasión que hemos platicado contigo decíamos, hay una propuesta del presidente para que el Infonavit sea un constructor, o construya viviendas. Tú nos has dicho que puede ser así, a lo mejor como una banca de segundo piso, y mencionabas la creación tal vez de fibras y secades, o invertir en fibras y secades. ¿Crees que te dé tiempo y es una buena opción para complementar esta parte, que el Infonavit tenga algo que ver con la construcción y pueda meterse en secades, en fibras y más de estos tipos de instrumentos que no eran tan normales o tan comunes en la bolsa? Pues yo creo que, o sea, fundamentalmente es pensar que el Infonavit tiene que garantizar, y eso está así en la ley, tiene que garantizar al menos el poder adquisitivo del ahorro. Es decir, cualquier actividad que haga el Infonavit, sea construir, invertir, dar créditos puente, lo que quieras que haga el Infonavit, tiene que pensar en que le genere retornos que puedan pagar al menos la inflación para todos los trabajadores que ahorran en el Infonavit. Y creo que eso es fundamental porque nos podemos pensar mucho en cómo o qué instrumentos, etcétera, y creo que el análisis o la evaluación tiene que ser, bueno, si invierto ahí, me permite seguir haciendo otras actividades de tal manera que pueda yo pagar la inflación a los trabajadores al menos de sus ahorros, y creo que esa es la pregunta fundamental. Nosotros creemos que si puedes invertir una parte en construir o en dar financiamiento a la construcción y por otro lado ser socio en fibras y secades,
y diversificar así el riesgo de construcción y demás, pues sin duda puedes impulsar la industria de la vivienda, generar mayor oferta y tener rendimientos a favor de los trabajadores, que redundaría en que su ahorro no pierde valor en el tiempo y que pueden tener un buen enganche para una casa. O sea, ayudarle por un lado le das el financiamiento y por otro les ayudas a los otros a que ponga la oferta, ¿no? Así es, y entonces yo creo que ahí puede haber un efecto importante en la economía, ¿no? Entonces, eso es el análisis que está, o como yo pienso que se tendría que aterrizar la reforma. Al final, como hemos platicado, la reforma es constitucional, te establece los qués, y tendremos que trabajar en conjunto con sindicatos y con empresarios, diseñar los cómo. Claro. Oye, ¿por qué tan poquito dinero en el CERPI? ¿Por qué sí, son 400 millones de dólares, 7.2 billones de dólares, de pesos? ¿Por qué tan poquito? ¿Por qué no le metiste más a ese tipo de instrumentos? Fíjate que era el primero que lanzábamos, es parte de formar y parte de la estrategia que hemos hecho en el fondo de inversión ha sido ir incursionando en espacios o en diversos instrumentos e ir generando equipo experto en eso. Entonces, por ejemplo, cuando lanzamos el CERPI, también antes certificamos a nuestras personas trabajadoras del fondo que pudieran conocer otros CERPIs, que pudieran ver qué había en el mercado, etcétera. Entonces, creo que conforme vayamos fondeando proyectos de inversión privados, que es el objetivo del CERPI, se puede suscribir más capital. Esa es la ventaja de Ya. tener un CERPI propietario, que es como el que lanzamos, que podemos también suscribir más capital conforme haya proyectos. Y la otra es que haya proyectos y que esos proyectos sean buenos, porque alguien puede llegar con una idea, pues nada que ver, ¿no? Y que pues no la vas a fondear, ¿no? O sea, tienes que tener mucho cuidado del análisis para que tenga una rentabilidad en el largo plazo. Viendo cómo está, tú no vas a lanzar en lo que te resta en la administración algún nuevo instrumento. Tú en este momento no estás pensando lanzar. Lo que queremos es, sobre todo, terminarnos los recursos y pensar en ampliar el capital que se puede suscribir en el CERPI. Por ejemplo, si lo ves desde el régimen de las AFORES, este tipo de instrumentos como el CERPI ocupan el 5 al 8% del portafolio. Nosotros empezamos con 0.5%, entonces tenemos oportunidad de ir creciendo, ¿no? Si lo pensamos en comparativo con otros fondos de inversión como una Afore. Entonces, pues bueno, será cosa de ir profesionalizando nuestro equipo, demostrar que podemos invertir bien, que tenemos la confianza de los trabajadores para hacerlo, e irlo creciendo. Anne, en este contexto de altas tasas de interés que hemos vivido, ¿tú no piensas cambiar o no le has dicho a tu director de inversiones, pues veamos otras cosas? Está muy a gusto con esta división, 75% en deuda gubernamental de empresas. ¿No quieres cambiarle ahorita? Más que querer o no querer cambiarlo, es lo que hace sentido para generar mayor valor al ahorro de los trabajadores. Y creo que esa es la visión que hemos promovido en el fondo de inversión, es que seamos súper flexibles y resilientes a lo que sucede en la economía y en el mercado. O sea, tenemos que hacer lo que haga sentido. Oye, que a mí me encantaría invertir en proyectos de, no sé, te puedo inventar cualquier cosa porque me encanta ese sector, pues puede ser, pero lo que yo crea es irrelevante cuando de lo que se trata es hacer lo que tenga sentido para los trabajadores. Entonces, ahorita este esquema de inversión es el que hace más sentido por los esquemas de tasa de riesgo y el retorno sobre riesgo que tenemos es muy bueno y nos ha permitido pues incluso estar en un benchmark por encima del promedio de las Afores. Incluso decías ahorita, imagínate que alguien te llega y te dice, oye, Carlos, fíjate que invierte en criptomonedas, mano, ¿no? Porque hay unos rendimientos brutales, ¿no? Ah, mira, los rendimientos que ha tenido, y tú dices, espérate, no es mi lana ni tu lana, es la lana de los trabajadores. Por ejemplo, criptomonedas es algo que no le entra bien en Infonavit, ¿no? Pues no, o sea, o no de entrada, y no es porque no le vayas a entrar en el futuro, simplemente tienes que establecer qué tiene sentido para tu estrategia de inversión a favor de los trabajadores. Y si hay algún índice, algún instrumento seguro donde puedas también explorar las criptomonedas, pues puede ser, pero tienes Claro. que tener mucho cuidado. Oye, Serpis, perdón, Cedevis, ¿cuánto tienes en el mercado en Cedevis? Ahorita en CDBs, digo, acuérdate que dejamos De emitirlos, ¿no? de emitirlos, se dejaron de emitir en 2015. Ajá. Tenemos todavía abiertos algunos certificados. Hemos hecho una estrategia
del cierre, pues de cierre anticipado de los CEDEVIS, por varias razones. La primera es que no te deja reestructurar los créditos y eso es algo complicado para los trabajadores, porque pues lo que nos gustaría a nosotros es muchas de los programas que tenemos que se puedan reestructurar, ¿no? Ese es uno de esa es una de las partes. Entonces, bueno, hemos estado trabajando con el cierre de los CEDEVIS. Todavía mantenemos pues un saldo importante en el mercado y pues vamos a esperar ahora ¿Cuánto es, sí que perdón? a que se muevan los CEDEVIS. Mira, tenemos en créditos en CEDEVIS, tenemos cerca de 13,000 millones de pesos. 13,000 millones de pesos que has ido cerrando. Pero tú dices, esos 13,000 millones de pesos, tú los quieres cambiar porque eran en vez de salarios mínimos y pues tú lo quieres cambiar a la gente, le quieres cambiar su crédito a peso, pero el tomador del CDI te dice, no, porque yo te compré de esos salarios mínimos más otra prima, ¿no? Por eso Exacto, o sea, no cuando se quiere. emitieron, los créditos estaban todavía en vez de salarios mínimos. Tienen obviamente, son pues básicamente pues una maravilla porque te garantizaban un rendimiento real, que es la base del crédito en BCMs, es que el saldo insoluto siempre estaba en términos reales y luego encima una tasa de interés. Entonces, pagaban muy bien a los tenedores en el mercado y como cualquier emisión, pues tú adquieres compromisos con los tenedores en el mercado, se les paga a todos, etcétera, pero sí hemos visto que hay personas que han querido reestructurar sus créditos, que les parece atractivo los programas que hemos sacado y que cualquier programa que hace el Infonavit de reestructura de créditos aplica para todos los créditos, menos para aquellos que están bursatilizados. Y a ver, entendiendo un poco esto, yo tengo mi crédito, entonces yo te lo quiero o tú me lo puedes reestructurar, pero esa es parte de una canasta que habías metido en esta bursatilización, ¿no? Por eso no se podía. Incluso, si no me recuerdo, Carlos, llegaron a tener emisiones hasta por más de 100,000 millones de pesos en CEDEVIS, ¿no? Sí, o sea, es que recordar que en esa época, cuando se emitieron entre 2000, las emisiones empezaron quizás en 2009 o 2010, y en Ujú. esa época el Infonavit no tenía flujo suficiente para prestar, fíjate. Había un incentivo dentro pues fue justamente la época previa a que quebraran las grandes vivienderas. Hubo este subsidio enorme a los productores de vivienda, en donde fuera, como fuera, en todas las casas que hoy están abandonadas, muchas de ellas. Y este boom, pues hizo o se aparejó, pues con mucho crédito que dio el Infonavit en esa época, se daban cerca de 700,000 créditos en un año, hoy estamos dando en promedio 500,000. Cambió el mercado, desde luego, pero en esa época se hacían ese número de créditos y encima tenías una política de precarización del salario, porque eso era lo que sucedía con Fox y con Calderón. Entonces, no te entraba más recursos por la puerta de las cuotas y tenías muchas salidas por el lado del crédito. Entonces, el Infonavit no tenía literalmente más recursos para prestar. O sea, eso fue lo que pasó en esa época. Entonces, lo que hacían era bursatilizar las hipotecas para agarrar flujo y seguir Y sacar más prestando. crédito. Eso era el racional de por qué se hicieron esas ventas de cartera del Infonavit, ¿no? Nosotros obviamente estamos hablando justamente del fondo de inversión. Claramente no hay hoy una necesidad porque se ha acompañado una política salarial progresiva y a la alza, y por otro lado un esquema de crédito barato, o que hemos bajado las tasas, pero que al controlarlo con elementos urbanos, que no haya, tengan servicios completos, etcétera, pues se va desarrollando una oferta más sana y una demanda también, pues quizás mucho menor, pero que es sustentable en el tiempo. Oye, ¿y por qué no los pagas? ¿Por qué no pagas? Tienes 695,000 millones, ¿por qué no pagas estos CEDEVIS de forma anticipada? Fíjate que es un tema que yo mismo me he preguntado y algunos no tienen cláusulas de terminación anticipada, salvo cuando hayas pagado el 90% del CDB, ¿no? Entonces estamos todavía analizando los contratos. En los que se Ujú. ha podido, hemos activado cláusulas de cierre anticipado, pero pues los contratos se hicieron así en su época. Y pues bueno, nosotros estamos 100% ciertos de que siempre hay que cumplir las obligaciones que se adquieren en el mercado, ¿no? Porque eso genera confianza en tenedores, en el sistema financiero, etcétera.
Sí, porque yo veía, por ejemplo, el año pasado te cancelaron algunas cuentas, algunas calificación Fitch, por ejemplo, pero porque pues habías prepagado este tipo de fondos, ¿no? Oye, un tema final. Fondo de pensiones del bienestar. ¿Cuánto dinero de los trabajadores tienes de más de 70 años que vas a aportar a este fondo? Mira, nosotros tenemos estimado cerca de 2.2 millones de cuentas que suman cerca de 4.500 millones de pesos que se transferirían en su caso al Fondo de Pensiones para el Bienestar, ¿no? Eso, ese es el estimado nuestro. Digo, cada día se van sumando nuevas personas que cumplen su puesto de 70 años inactivas, ¿no? Pero bueno, ese es el estimado que tenemos hoy. Oye, recordaba alguna plática contigo que alguna vez con tu data, le decías a la gente que iba a cumplir 70 años, oye, aquí tenemos tus recursos, y creo que fueron más de 100,000, si no me recuerdo, y de ellos te respondieron 3,000, 3,500. Sí, fíjate que, digo, recordar nada más que la administración diferenciada de recursos de 70 años y más inactivos ya se preveía en la ley antes de la reforma, que es Ok. algo que a veces como que se pasa de largo. Pero nosotros en 2000, el año pasado y el año antepasado, y lo que hicimos fue liberar reserva o pasivo del Infonavit y generar una reserva para cuando llegara una persona a cobrar sus recursos. Entonces hay una administración diferenciada de los recursos y desde el 2021 estamos obligados a avisarle a los trabajadores a los 60, cuando cumplan 69, que a partir de los 70 sí ven una reserva de administración del Infonavit. Así lo establecía la ley antes de la reforma. Entonces, por ejemplo, el año pasado, te contaba, hicimos 129,000 avisos. Más bien, a finales del 22 hicimos 129,000 avisos de las personas que iban a cumplir años en 23. Y solo 3,700 personas de los 129,000 dijeron, yo mejor lo saco de una vez, se me había olvidado, lo que quieras, y 3,700 retiraron sus recursos. Puta, es poco, es poco. Oye, ley del mercado de valores, ya se modificó, se está trabajando un reglamento. Tú que eres un jugador importante en ese sector, ¿te han consultado? ¿Hay algo que te gustaría proponer para el nuevo reglamento, la ley del mercado de valores? Pues a ver, yo creo que el reglamento lo tendrá que emitir ya las autoridades regulatorias, la Secretaría de Hacienda, etcétera. Hemos estado en diálogos con Álvaro García Pimentel, el presidente de la MIB, y la verdad lo que nos emociona de la nueva ley es que pequeños productores o medianos productores de vivienda pueden tener acceso a capital a través de la emisión pública, ¿no? Entonces creemos que eso puede ayudar a muchos desarrolladores de vivienda a obtener financiamiento a largo plazo, hacerlo de manera pública y transparente a través de los instrumentos de bolsa. Y también eso, pues creo que es un gran, digo, si sabes organizar a todos los productores, pues desde luego es un acceso a financiamiento bien interesante. Oye, Carlos, qué bueno que dices esta parte, porque se dice que la nueva ley y el reglamento va a permitir a las pequeñas y medianas empresas hacer emisiones en conjunto. Primero quieren buscar emisiones en conjunto y después ellos emitir, no necesita ser un grandote, no necesita ser gran viviendera. Y los que pueden tomar estas nuevas emisiones serán los Muchas gracias. dice, no, yo no los voy a poder tomar, porque no sé esto, pero tú sí, el Infonavit sí. Entonces eso podría ayudar también, sería otra vertiente para que tú llegaras a ese sector y ese sector pusiera y dijera, voy a emitir instrumentos para vivienda, deuda, acciones, y pudieras tú invertir en ellos. Sin duda, porque creo que, o sea, en el sector de la vivienda, del lado de la producción, tienes como grandes jugadores que ya están en bolsa, muchos de ellos, y que tienen acceso a capital y financiamiento relativamente barato. Mientras que tienes muchísimos jugadores pequeños y medianos en los estados que solo desarrollan localmente y que no tienen acceso a financiamiento tan fácil. Y creo que esto es una vía de democratizar el acceso al financiamiento, porque lo haces a través del gran público inversionista. Pero además, si tienes el aparejado, por ejemplo, con que tu construcción tendría ventas a través del crédito Infonavit, creo que se podría hacer una sinergia bien interesante y segura también para los tenedores, y entonces generas un ecosistema financiero mucho más profundo
tendrías a desarrolladores pequeños y medianos de los estados que hoy no tienen acceso a financiamiento, que se financian con recursos del colchón, o sea, literalmente recursos propios. Los tendrías jugando con mayores disciplinas, porque el mercado bursátil lo que genera sobre todo son disciplinas y gobernanza de las empresas, y eso permite tener un mercado más sano de vivienda, donde las empresas pequeñas, familiares, etcétera, se profesionalicen y que tengan acceso a financiamiento mejor, más barato, y que puedan desarrollar más y a más largo plazo. Y tú estás dispuesto a darles, oye, estás tan guapo como las Afores, Carlos, ¿no? O sea, estás del tamaño de una Afore o más grande que varias Afores, ¿no? Todos te han de tocar la puerta. Sí, o sea, de hecho, pues prácticamente hay 4 Afores más grandes que el Infonavit. Entonces somos la quinta, si lo viéramos como un fondo de inversión, seríamos la quinta del país, ¿no? Entonces, la verdad, pues muy importante lo que hemos hecho en el fondo de inversiones, y sobre todo, pues generar este profesionalismo que permita generar confianza a quienes nos vienen a presentar sus proyectos y demás, que nosotros podamos ser sus socios, sus inversionistas, etcétera. Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit, gracias por este espacio para El Economista. Muchas gracias. Les agradecemos mucho el haber estado en este podcast del Economista. A ustedes, los escuchas, les agradecemos la fina atención en este espacio de dinero, finanzas y más. En la producción estuvo Fabián González y en la locución Eduardo Huerta. Muchas gracias y hasta la próxima. El Economista, podcast.